Buenas noches, bienvenidos a este programa especial Navidad de Palomitas Libres. Y como siempre contamos con la presencia de don Arturo Miranda Bencomo. Buenas noches, Arturo, y feliz Navidad. Feliz Navidad, Ignacio, ¿cómo estás? Pues muy bien. Y insisto en lo de feliz Navidad y no en esta tontería de lo de felices fiestas, que tú sabes que la Comisión Europea Sí, y todos los progres y tal dicen que hay que felicitar las fiestas para no herir los sentimientos de los demás y demás. Bueno, pues no, pero feliz además Navidad. solamente la Navidad, o sea, se dedican a felicitar el El Ramadán, Ramadán, Hanukkah, todo, de todo. El Kwanzaa, este también, Sí, el y todo lo que sea, Festivus, pero el Festivus, efectivamente. incluso, pero todo lo que huele a Navidad, eso sí que no les gusta. Ta- Efectivamente. Y bueno, y para celebrar la Navidad, pues nosotros hemos traído dos películas, como siempre, en las que, bueno, hay algún nexo común. En este caso, bueno, evidentemente tendrán que ser de temática navideña, pero no somos tan previsibles como para poner la típica película navideña de Papá Noel habitual o ¿cómo se dice? El hombre de nieve con la nariz con la nariz de zanahoria y tal, sino que traemos dos películas un tanto particulares, que son Fatman, que probablemente no la conozcan, y otra que sí se les resultará más conocido, que es La Jungla de Cristal 2, bueno, Die Hard 2, que de hecho aquí en esta el título de La Jungla de Cristal traducido al español pues ya Ya, pierde totalmente el sentido, ¿no? Así como en la primera con el Nakatomi Plaza, pues sí podría tener cierto sentido la traducción, pues ya en la 2 se pierde por completo. efectivamente. ¿Por cuál te parece que empecemos, Arturo? Vamos a empezar por la jungla de cristal, que tú sabes que yo tengo el corazón muy blandito por Bruce Willis. Bueno, de hecho nosotros Eh, ya hemos tratado aquí La Jungla de Cristal, la uno, Die Hard La uno, uno, el Nakatomi las navidades Plaza, pasadas, y que también es una película navideña, efectivamente. en el sentido de que también transcurre en la Navidad, y creo que tiene un mensaje navideño en cuanto a la familia. No es la típica en cuanto a eso, familia cenando alrededor de la chimenea y demás, pero creo que es un mensaje potente y máxime en estos tiempos en los que la familia es atacada, ¿no? Por la institución de la familia Sí, es tan atacada. Y en esta de la Jungla de Cristal 2, pues volvemos a tener a la gente McClane, que siendo un hombre normal, ya en este caso, pues se ve envuelto por segunda vez en Navidades en una situación excepcional. En la primera era lo del Nakatomi Plaza, aquí se ve envuelto 2 años después, si no recuerdo mal, ¿no? efectivamente. De la original, de la historia que transcurre la original, se ve envuelto en el secuestro de un aeropuerto completo, si no me equivoco. Sí, para hacer una especie de chantaje y llevarse a poder liberar a un dictador que está haciendo... Dictador barra narcotraficante, dictador Sí, bananero barra vamos a ver, narcotraficante. esto es lo que ocurrió con lo que ocurre con esta película, es algo que ocurre con algunas películas que se puso de moda un país ficticio para no hablar de un país concreto, que es la República de Valverde, Ujú, que también aparece en otras películas en Comando, ujú, donde quieren, bueno, en Depredador, aunque no ujú, está muy claro, pero ujú. también aparece la República de Valverde y en esta. Y es la típica Banana Republic, de esta que dicen los americanos, donde, bueno, al final los gobiernos son puestos por los Estados Unidos o por la Unión Soviética, no hay libertades y es digamos, una pieza más en la lucha, en el ajedrez de la Guerra Geopolítica. Fría. Ujú. Claro, lo que ocurría ya en este año, si vimos que lo que ocurrió con la Jungla de Cristal 1 y con Gremlins, digamos que las ansiedades del momento era la pérdida de poder económico ante Asia. Ujú, Eso parece que en esta película ya ha pasado un poco ujú. y de lo que se trata mucho es de la guerra contra la droga. Entonces, Die Hard, o sea, los guionistas dijeron, bueno, vamos a hacer. De hecho, ya existe. Hay un libro que yo no me he leído, que es sobre el que se basa el que utilizaron de estructura para luego
ponerle encima el caparazón de Jungla de Cristal con John McClane y utilizar pues eso, ejemplos realidades, como era la lucha contra las drogas, que estaban muy de moda en ese momento. Y ahí lo tenemos. Y de hecho, esto de aquí, el dictador este al que están, al que pretenden liberar, recuerda a Noriega. Bueno, y hoy en día podría ser perfectamente un Maduro o una cosa estilo Alejandro Zap, que es lo que ha pasado en estos días también, extradiciones de este estilo, o un Evo Morales o una cosa por el estilo. Claro. Lo que pasa es que, fíjate tú que en esos casos son dictadores de izquierda. Ujú, Y el que sería responsable o el que tendría que quitarles el apoyo, aquí lo que sucedió, y esto ya lo vimos un poco en Pato Salvaje, ujú. en el tema de la Guerra Fría, claro, la situación, yo sé que, y esto también es algo que también hemos hablado aquí, la situación era tan complicada que incluso los países democráticos dijeron, mira, no, esto es una guerra por la supervivencia, estamos en una batalla global Ujú. entre dos modos de ver el mundo y hay cosas, tenemos que, como dijo Franklin Delano Roosevelt, eh, ese será un hijo de puta, pero es nuestro hijo de Es puta. nuestro Creo que hijo se de lo dijo puta, de sí. Somoza. Pues es lo que ocurría. Y así apoyaba regímenes, pues como el de Chile, Ujú, que era Chile, o como el de Noriega, ujú. o como el de Sudáfrica, que eran cosas que en Occidente no acababan de gustar, pero a la gente se le decía, mira, o es esto o es el comunismo. Y la gente lo aceptaba. Pero según el comunismo fue desapareciendo, Bueno, fueron o desapareciendo estos transformándose países. en otra cosa. Sí, bueno, vale, pero según la Los lucha bloques, digamos, global el por bloque la hegemonía soviético. ideológica, o sea, la Guerra Fría Sí, acababa y llegábamos a lo que Fukuyama llama el fin de la fin de la historia, ¿no? historia. Que ya solamente hay un Era- modelo triunfador. Ujú. Según llegaba ese momento, los países occidentales se dedicaron a retirar el apoyo a esos países. Eh, cuando llegó el apartheid, por ejemplo, cuando ya no suponía una amenaza que llegara ¿cómo se llama? El Congreso Nacional Africano, que era un país, era un partido comunista, pues cuando ya no suponía una amenaza a la Unión Soviética, pues se le dijo a Sudáfrica, Inglaterra le obligó a abandonar el apartheid, porque dijeron, bueno, esto ya no son una amenaza, ustedes ya tienen que comportarse como un país civilizado. Algo, porque es que, claro, ellos habían visto el error de Rhodesia que vimos aquí en Claro, Pato Salvaje. pato salvaje, sí. En Chile, por ejemplo, en el año 88 tuvieron un referéndum, no, plebiscito me parece que, Ujú, para decidir si seguía el dictador o no seguía. No seguía. O sea, ujú. votaron que no y se fue. Y aquí ocurrió lo mismo. Creo que el Noriega este lo echaron en ¿cómo se llama? Operación Justa Causa, Ujú. en el año 90. O sea, muy, Que de muy, hecho muy... hay un videojuego que se llama Just Cause, Causa Justa también, Ah, que es un tipo que se dedica a liberar así también, como islas del Caribe o tropicales y tal, de dictadores. Aunque bueno, depende del. Hay varios, hay creo que hasta cuatro. En unos parecen ser como regímenes de derecha, en otros son claramente de izquierda. Creo que el de Di Ravelo era uno que era como de izquierdas y tal. De hecho, hasta los uniformes parecían con la boina roja estilo Chávez, Hugo Chávez y tal. yeah. Pero fíjate cómo 30 años después de esta película, porque La Jungla de Cristal 2 es del 93 o por ahí puede ser, ¿no? No, no, la Jungla de Cristal 2 es del 90. Del 90. Pues mira, 30 años después, 32 ya prácticamente, eh, han cambiado las cosas, pero no han cambiado tanto las cosas. En el sentido, tú Bueno, antes los mencionabas regímenes, Chile y el plebiscito, ahora tenemos Chile con una nueva constitución, con la izquierda habiéndolo esquilmado totalmente o ha puesto en llamas el país. Nos encontramos lo que está pasando en Bolivia y todos los intereses de China en Bolivia y en estos países, ¿no? Nicaragua, etcétera, etcétera. Es decir, que han cambiado las cosas, pero no han cambiado sí, tanto. pero el problema, y esto creo que ya lo hablamos precisamente cuando hablamos de mm, licencia para matar. Ujú. No podemos estar buscando siempre justificaciones para intervenir Ah, no. fuera, ¿no? Porque tú dices, bueno, es que ahora China supone una amenaza y tal. Digo yo, bueno, pero es que en el fondo eso que hicimos durante la Guerra Fría tiene que ser algo excepcional.
Claro. Porque es que, claro, ahora tenemos un ejército capaz de hacer esas cosas y nos entran muchas ganas de usarlo, ¿no? Es como el que tiene un buen martillo en la mano, todo lo que ve le parece un clavo, Mm, ¿no? Porque te dan ganas de golpearlo. claro. Pues, oye, tenemos que ser más comedidos, tenemos que ver que podemos hacer otras cosas, no vayamos, porque claro, todas estas intervenciones crearon problemas luego, Sí, sí, en cadena, está claro. claro, entonces, De hecho, bueno, toda la cuestión de la guerra contra las drogas como tal, si uno lo mira con perspectiva, lejos de... Es decir, aparte de que no es tal guerra, es decir, contra las drogas no se puede ya, combatir, igual que no puedes hacer, como hemos dicho, una guerra contra la Navidad o una guerra contra ese tipo de cosas. Al final lo que ha traído la guerra contra las drogas es, digamos, alimentar un monstruo que ahora te puede comer a ti. Quiero decir, vas alimentando un monstruo que luego pierdes el control sobre él, ¿no? Y en eso probablemente la CIA tenga muchísima culpa, ¿no? Evidentemente. Pero luego, por otro lado, el plantear, el hablar de estas cosas ahora, a mí me hace preguntarme eh, también las consecuencias de la inacción, ¿no? Es decir, en el tiempo de la Unión Soviética, pues había un enemigo claro, definido, y bueno, era una guerra fría, pero bueno, y se usaban las técnicas las tácticas que se usaran. Pero se podría decir que ahora estamos en la misma situación, pero sin que haya esos dos bloques tan claros o sin que se tenga una lealtad a unas ideas o a un bloque ideológico tan grande. Y al fin y al cabo, eso puede estar permitiendo a países como China o bueno, todos estos países así comunistas, de alguna manera tienen como más libertad de acción que lo que tenía la Unión Soviética en su momento para hacer sus perrerías, ¿no? sí, pero no, yo no creo vamos a ver, el objetivo no es el mismo. Mm, Yo creo que esos países hay mucho ideológico, pero también hay mucho de caciquismo ujú. dentro de lo que ocurre. China es cierto que es un país que quiere eh, re, ¿cómo se llama? Reformar, no, pero reshape, Sí, remodelar o... remodelar el mundo conforme a sus necesidades Ujú. y ponerse ella en el centro, aunque todavía no sabe que no puede hacerlo, y yo creo que nunca podrá hacerlo. Yo creo que es un país más débil de lo que nosotros nos pensamos. Pero yo creo que el problema hoy en día ideológicamente es el de el peligro de los actores no nacionales. Ujú. Lo hemos visto, por ejemplo, con el ISIS o ISIS, o sea, con grupos terroristas que, bueno, durante un tiempo tuvieron un estado o algo curiosísimo, porque eso ni siquiera Al-Qaeda, o sea, Al-Qaeda nunca tuvo Afganistán, Al-Qaeda en Afganistán era un huésped, o sea, un invitado. Pero luego dentro de los países tenemos auténticos grupos antisistema que a mí no me extrañaría volver a ver terrorismo. Yo, de hecho, hemos visto ya, aunque Estados Unidos está hablando muchísimo de terrorismo de supremacismo blanco, pero ya hemos visto unos cuantos ataques de supremacismo negro. Claro, es decir, De, el terrorismo que hay ahora en Estados Unidos no es el de que dice Biden de los padres de colegios, ¿no? Tú sabes que dice que sí, las sí, sí. asociaciones de padres de colegios son los terroristas domésticos Y resulta que o los que atacaron a Jussie Smollett son los por el terroristas. que lo dijo, estaba allí para protestar porque un Habían violado a su estudiante hijo. transexual había violado a su hija. Exacto, un niño que iba a veces con falda al colegio. Eh, esos no son los terroristas en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos vivido episodios de auténtico terrorismo con las manifestaciones de Black Lives Matter, con las manifestaciones de Antifa, que son Sí, auténticas... bueno, pero esos todavía son, ¿cómo decirlo? Como lo que teníamos aquí, los grupos Y de la ETA. Esos todavía son grupos de bajo impacto, Sí, de pero presión. pertenecen a algo coordinado a nivel, yo creo que supranacional. Tú hablas de la cuestión de las naciones, tú hablas de ISIS, por ejemplo, de ISIS, pero a mí me preocupan más instituciones supranacionales, vamos a decirlo así, que lo que están es intentando homogeneizar a todos los países del mundo
Eso sí es tremendo. bajo un sistema que a mí se me parece mucho al comunismo. No, no, y que cada vez no sabemos la que nos... O sea, la Unión Europea lo que está haciendo Claro. es un push de unos... ¿cómo se dice? Unos... unos... funcionarios, pero no es que hay una palabra que Burócratas utiliza en... o, Sí, burócrata es la o palabra que plutócratas o utiliza... algo así. Sí, no, burócrata es la palabra que utilizan en la jungla de cristal. Quita que este burócrata de delante. McLean es el único que está haciendo algo. Luego resulta que será un traidor. Pues claro, que nos están haciendo auténticas travesuras. Y nosotros poco a poco, a veces, ahora con el Omicron nos han vuelto a... Omicron, que yo no digo, vamos, yo no soy virólogo, pero a mí me parece la última excusa que han tenido para para una nueva ronda de obligaciones. Claro. La gente se estaba resistiendo al pasaporte obligatorio o a la vacunación obligatoria, Bueno, exacto. que ya la hemos visto en Austria. Pero mira, fíjate, aquí ya salió la noticia de aquí donde vivimos nosotros en Canarias. El pasaporte COVID por ahora es voluntario, entre comillas, pero ya están hablando de hacerlo obligatorio. Es decir, esto es, y ya lo hemos dicho muchísimas veces en este programa, y lo hemos hablado tú y yo también personalmente, esto es la famosa metáfora esa de la ranita que van cociendo poquito a poco, y no la echan en el agua hirviendo de golpe, sino que la meten en el Claro. agua fresquita y la van subiendo de temperatura, y cuando te vienes a dar cuenta, pues Pepe ya ha estás, muerto. Ya. ya estás viviendo en la Unión Soviética de forma total. Sí, Y bueno, yo creo que, es decir, independientemente de la cuestión sanitaria, que no creo que tengamos ni que entrar a discutir aquí, porque además ni somos virólogos ni nada, es evidente que aquí hay una cuestión política que acapara sí. es decir, que es la que determina todo lo que se está haciendo. No, es decir, quien piense que todas estas medidas son medidas sanitarias, creo que anda muy despistado de lo que está pasando. Esa es la justificación. O sea, hay gente que, igual que antes estábamos diciendo que cuando tienes un ejército bien preparado, solamente ves soluciones Ujú. o problemas para esa solución que tú ya tienes, pues aquí es lo mismo. Aquí hay gente que quiere implantar este tipo de medidas de control y de control de la vida, porque es que son muchísimas cosas, no solamente esto, es el no uso de los coches, Sí, sí, todo. Bueno, yo que siempre digo tienes que comer, que le tienes que regalar a sus hijos. O sea, hay gente que quiere imponer el modo en el que tienes que vivir. Y nosotros también nos pueden acusar de lo mismo, pero es que el modo en el que nosotros queremos vivir es el que te dé la gana. Claro. Si quieres comer lechuga todo el día, come lechuga. Exacto. Si le quieres regalar a tu hijo una Barbie... Regálasela, pero no impongas a todo el mundo ni demás. De hecho, esto del pasaporte famoso, para mí, y no creo que haya que ser tampoco muy avispado para darse cuenta, además ellos mismos lo han dicho y es simplemente, ni siquiera hay que leer entre líneas, sino simplemente escucharles con atención. Esto es la antesala de o es un test o una prueba o una puesta de largo de un ensayo de luces, como quien dice, o un ensayo de vestuario, mejor dicho, de un futuro pasaporte climático. Climático, exactamente. Porque de hecho, si tú te pones a leer los artículos incluso artículos científicos, sobre el pasaporte, la vacunación y tal, te hablan, y de los confinamientos, te empiezan a decir que lo bueno de todo esto es que se ha reducido la polución, la contaminación, al no haber tantos vuelos, no sé qué, al no coger la gente el coche, sino estar confinada, pues se ha reducido se han reducido pues las emisiones y todo esto. Y bueno, ¿quién te dice a ti? Bueno, ¿quién te dice a ti? No, yo lo tengo clarísimo que dentro de unos años, si esto sigue por este derrotero, que tristemente parece que triunfa, el pasaporte que tendremos o la tarjeta esa del videoclub que tendremos será pues tendrás X kilos de carne al año para consumir, y si te pasas de ahí tal, tendrás X kilómetros para viajar, y si te pasas de ahí cuál, y tal. Es decir, el que no lo vea, el que no lo haya visto ya, tiempo ha tenido, quiero decir, ya no lo va a ver. Tendremos que irnos a sitios como a China, en serio, ¿eh? Sí, sí. Para fumar si te da la gana, o para comer carne la que puedas comprar. O sea, Sí, sí. pero
No como aquí, oiga, es que usted no, mire, le vamos a dar un sustituto de soja. No me fastidie. De Ahora, todas maneras, es otro problema. Quiero decir, esto es un poco, quiero decir, es un tema que tratamos mucho, pero que es distinto de lo que yo decía el terrorismo que yo creo que también vamos a empezar a ver en Europa, mm, por la izquierda o por la derecha o ambas. o ambas. Y también otro problema que me gustaría aquí tratar algún día con Jesús Manuel, y creo que lo vamos a hacer el día que traigamos Sicario, Ujú, que es la lucha no contra las drogas, sino contra el narcotráfico. ujú, Porque el narcotráfico se ha vuelto, bueno, ahora ya tienen submarinos de verdad, o ujú. sea, no lo que han tenido hasta ahora, que son Bueno, y hay semisumergibles. auténticos narcoestados, quiero decir, hay auténticos Exacto. narcoestados, O sea, Venezuela, por ejemplo, por pero ejemplo. también qué va a ocurrir con la frontera con Estados Unidos, porque al final acumulan tanto poder a un lado que condicionan la vida al otro lado, al lado de la América que es democrática. Bueno, y México teóricamente es democrático, aunque con muchas comillas, ¿no? Porque con ese nivel de violencia, la Sí, división de sí. poderes y tal no funciona. Pero bueno, oye, Ignacio, como tenemos poco tiempo, vamos a Sí. pasar a... Fatman, ¿Mm? que es una película no tan conocida No como es La tan Jungla de conocida. Cristal, pero que, bueno, es del 2019, si no recuerdo mal. Sí, 18, 19, Sí, lo por que... ahí Sí, tardó en estrenarse un poco y tal. Y es una película que yo creo ha pasado un poco desapercibida, de Mel Gibson, por cierto, con Mel Gibson, mejor dicho, y que está muy simpática. Es decir, es una comedia totalmente oscura, es una sí. comedia de humor, humor, ni siquiera es humor, es algo eso, oscuro, ácido, eh, lúgubre, y trata de, bueno, Mel Gibson es Santa Claus, es Papá Noel, que existe en realidad y que se dedica a dar regalos a los niños. Y que la gente cree en él. O sea, no es como aquí, no es como muchas otras películas de Papá Noel, donde Papá Noel existe, pero todo el Todo mundo, el mundo al sabe final la gran que... revelación es que Santa Claus existe. No, no. Exacto, Aquí todo el mundo asume que exacto. existe En este y el universo, gobierno de digamos, los Estados Unidos... Sí, sí, continúa, perdón. sí, sí, no, que en este universo existe Papá Noel y, bueno, la trama de la película se desarrolla porque hay un niño rico, acostumbrado a siempre a ganar y a ser el primero en todo y demás, que se enfada porque Papá Noel no le ha traído el regalo que quería, digamos, ¿no? El regalo que había pedido. Carbón es lo que le Sí, llevó, bueno, le de trae hecho. carbón, de hecho. Y entonces contrata a un sicario, a un asesino a sueldo, que también era un resentido. Bueno, eso se descubre después en la película, que también había sido un niño al que Papá Noel no le había dado el gusto o el caprichito, porque se había portado mal, de hecho, y porque además este Papá Noel de Mel Gibson es como muy estricto en ese sentido, y pues lo contrata para irlo a matar, ¿no? Y la verdad es que la película es realmente original, es decir, es realmente original y funcionaría igual de bien si no fuera Papá Noel la historia. Es decir, y si fuera el presidente de una compañía o no sé qué, Sí. le quitaras a la película toda la parafernalia, digamos, navideña y de los elfos y de los regalitos y tal, sería un buen thriller, una Pero buena... eso le da un encanto, porque la Claro, película, claro, esa es es lo que tú la dices, no gracia de la acaba de ser película, una claro. comedia. Claro. Mira, y es muy... el personaje de Mel Gibson está en una línea muy fina, Sí. porque es muy fácil, hubiese sido muy fácil haberlo hecho un gruñón, Ujú, que al final... No, no, pero lo que han hecho es una persona, es un Papá Noel realmente triste, ujú. porque ve que los niños se portan mal. Exacto. Y porque Y él además les ve quiere como que el llevar, él mundo les está quiere... degenerando, está en Claro, decadencia, lo que dice está Joserra, degenerando y demás. ¿Eh? lo que dice Joserra siempre Bueno, de y lo que podemos ver a Sumeria. nuestro alrededor realmente es que Sí, tampoco hay... bueno, pues el caso es que él quiere llevarles regalos, pero los niños se portan mal y no puede. Claro. Y no puede. Y de hecho, él tiene un problema porque él vive y él mantiene toda su operación de Papá Noel por un acuerdo que ha llegado a los Estados Unidos, porque la Navidad supone un estímulo Claro. económico enorme. Entonces los Estados Unidos le pagan una cantidad por llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y tener a sus elfos y todo esto. Ujú. Pero como los niños se portan mal, pues él les regala menos. Y entonces el gobierno de Estados Unidos ha decidido
pagarle Claro. menos y ya no puede. Cheques de estímulo, ¿no? Cheques de estímulo Sí, vía, sí. vía Papá Noel. Sí, pero bueno, sí, pero él en el fondo es honrado porque él podía, Sí, sí, claro, él sí, pero sinceramente, bueno, cobrar y está. regalarle a todo el mundo, a él le da igual. Claro, pero él de alguna manera también se ve utilizado y en algún momento incluso hasta sobrepasado por el gobierno en este sentido, ¿no? Es Sí, decir, también podría servir de cautionary tale, que se suele decir, sí, sobre cómo cuando una empresa, que en principio hace las cosas bien y tal, cuando muerde esa manzana envenenada de la subvención y tal, pues corre el riesgo de la nacionalización o de la expropiación a la primera de exactamente. cambio, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esa película, como es mucho menos conocida, sí me gustaría recomendar a la gente que la viera. Es, sinceramente, es una de las joyas estas que yo creo escondidas que no Ocultas. mucha gente conoce. Y lo ves ahí, es un Papá Noel, es un tío sufriendo. Además, físicamente, Mel Gibson con esa barba. Y está fuertote el tío, está gordo, pero el tío, el cabrón se ha puesto fuerte. Probablemente esté tomando esteroides. Bueno, hay una broma en la película, unos soldados moviendo unas cajas que no pueden, y llega este y las levanta y Sí, dice, bueno, porque él tiene estoy como tomando una esteroides y tal. poderes sobrenaturales de alguna manera, incluso es como inmortal, ¿no? De hecho, se puede Sí, sí, llegar porque, a... bueno, pero las heridas, quiero decir, el tío sí, Sí, tiene el cuerpo las lleno de padece y tal, pero es cicatrices. una especie de lobezno, vamos a decirlo así. Sí, 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 muy bien. Porque los niños se dedican a dispararle y a intentar derribar el trineo y cosas así. Porque, bueno, porque están enfadados o porque son unos avariciosos o por Claro. cualquier motivo. Pero vamos, Y yo últimamente, cada vez que veo películas recientes, sobre todo de Mel Gibson, me pregunto cuánto de Mel Gibson hay en sus personajes, porque hay veces que parece que no tenga que estar interpretando, sino que yo creo que él en la vida real, él puede estar, tú sabes que él es muy religioso, muy sí. cristiano, y hasta qué punto esta cosa que el personaje de la película dice, ¿no? Pues que todo está degenerando, que estamos cayendo en una decadencia, en el pecado y tal. ¿Cuánto de eso, cuánto de del verdadero Mel Gibson hay en el personaje? Yo creo que mucho. Y hemos visto Sí, películas recientemente en las que hace de ese viejo, cansado, gruñón, que de alguna manera, digo, Mel Gibson representa algo más que a sí mismo, que ya representa algo más que a él mismo, ya, ¿me es que yo explico? creo que lo llaman, ha pasado un poco como Clint Eastwood. Como con Clint Clint Eastwood Eastwood, exacto. ya lo llaman para que haga ese papel que él hace. Claro. Y con Mel Gibson ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que esta película, el guión creo que es del 2003, 2004, Mm. y no lo habían podido hacer. Y de hecho la han hecho con muy poco presupuesto. La Sí, gente que no y piense que esta es la típica película de Santa Claus, perdón, de Papá Noel, donde se ve el castillo enorme no, con no. millones de elfos trabajando. No, no, no. Poco Todo está presupuesto hecho, y cero de publicidad y promoción y distribución sí, porque es difícil de encontrar. Quiero decir, no es una película que haya sido comentada ni nada por el estilo, ¿no? Ni publicitada ni nada. sí. Fatman, hay que... Fatman, y hay un detalle, perdona, porque me gustaría comentar mi momento favorito, es cuando la camarera está ligando con uno, se va un momento y este se acerca al chico y le dice, oye, pero ¿y tú crees que vas a llegar a tiempo de ver a tu mujer, a tus hijos y tal? Sí. Y el otro se Además, el tipo queda, está ahí bebiendo todo, bebiendo en el bar, dejando de lado a la familia y tal. claro, le dice, Y el tipo mejor es te la voz pones de en la camino ya conciencia. para llegar a Y casa. el tipo se va con su Claro, familia. porque es que es Papá Noel, ¿no? Claro. Oye, que Papá Noel lo está viendo todo, sabe que te está poniendo en su lista de los niños malos, o sea que Pero mira, con Papá hay que Noel, volver. Y aparte, con yo que he Papá hecho de Noel, Papá Noel, yo no sé si lo he comentado ya en este podcast, yo hacía de Papá Noel porque mi intención era en el futuro hacer de Baltasar, ujú. Pero ya se te pero complica la cosa. Ya claro, no, ahora con lo de Trudeau se te Blackface, adelantó y perdón, ya aprendí, que Trudeau, Trudeau se te sí, adelantó y sí. ya, ya no puede. Sí, pero es que yo no entiendo por qué hemos importado esa manía del blackface aquí, porque es que aquí nunca ha habido problema con eso. O No. sea, en Estados Unidos es que hubo un problema porque no dejaban a los negros Mm, participar en películas y no sé qué historia. Pero es que aquí no hemos tenido ese problema nunca. no. Pero No, pero bueno, es toda esta importamos historia todo lo malo, de ¿eh? la bobería esta de la apropiación cultural y tal, que me hace un montón de gracia porque si un blanco se deja rastas es apropiación cultural, pero si Beyoncé se tiñe de platino, de rubio platino, no pasa nada. Exactamente.
es una transgresora y una diva. O Dennis Rodman de azul, y Exacto. también es de Los También se Pitufos. puso de rubio y tal. En estos días, Zendaya, ¿no? La de Dune y la de Spider-Man y tal, Sí. dijo que ella quiere, en el futuro quiere pasar de ser actriz a ser directora y hacer películas solo contratando a mujeres negras. Digo, muy bien, Muy bien. pero si Mel Gibson, por ejemplo, dijera que quiere hacer películas solo contratando a hombres blancos, le mandan a matar, le mandan un sicario como, como en Fatman, Pero es decir, para que lo maten. Zendaya es negra. ¿Eh? Zendaya es Bueno, negra. es lo suficiente, Es latina o es una cosa de menos estas, negra ¿no? que... No, ella es, creo que es madre o padre o algo así, o abuelo. Ah, Es vale, vale. menos negra que, no sé, que Aretha Franklin, pero más negra que Elizabeth Warren. Está ahí, está en ese, está en ese rango, ¿eh? Bueno, oye, pues yo sé si consigue hacer una película. Mira, si hace buenas películas, las veremos. Claro. Pero a lo Eh, que me refiero es que eso lo sí, sí, dice ella en que. público y tal, y no pasa nada, incluso la alaban y tal, cuando es un racismo de manual también, ¿no? Pero Bueno, bueno, pero vuelta a lo que estábamos viendo antes de que no se hablaba del supremacismo negro en Estados Unidos, que han ocurrido varios, no solamente este que vimos del atropello en la cabalgata de Navidad, sino ha habido varios ataques de ese tipo. Eh, es vuelta a lo mismo. Si, como lo ha hecho una persona negra, no se permiten el decir, oye, esto es por motivos raciales, esto claro. está mal, deberías tratar a Es todo el más, lo mundo. esconden. Y de De hecho, hecho, lo que tú comentas, lo de Waukesha, esto, que fue un tipo que en un coche pues atropelló y mató, incluso creo que de las 6 u 8 niños, sí. personas que mató, eran 3 o 4 niños pequeños que estaban Sí, ahí en una cabalgata de Navidad. La prensa lo que decía era un coche sí. mata, ¿sabes? Como si fuera Optimus Prime o Bumblebee, un coche mata a no sé cuántas personas. Y hay un tuit que me parece, es muy divertido, pero a la A vez ver si es que yo pienso. es muy triste, que por lo visto el tipo que está detenido y tal Sí, es el mismo. hizo unas declaraciones que se sentía totalmente deshumanizado, que lo estaban Sí. tratando muy mal y que se sentía deshumanizado. Y alguien contestó, dice, eso es porque todo el mundo te confunde, porque toda la prensa no hace más Te está que decir llamando coche. que eres un coche, Sí. que el asesino es un coche. Sí, sí. Bueno, pues tristemente es eso. Y que yo creo que si quieres hacer películas solamente, coño, el director este hacía prácticamente solamente con negros. ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno, Spike Spike Lee. Lee. Spike Lee. Y no ha habido ningún problema. Mm. Y si quieres, pues oye, Pero sin embargo, ahora en para el los principio de Oscars, esa para munda poder aparece algún competir blanco. en los Oscars, ahora para poder competir en los Oscars tienes que cumplir una serie de cuotas Ya. de diversidad para competir en los Oscars. Pero en el príncipe de esa munda aparece algún blanco. No, y no pasa nada. Pero Y no espérate, es que pasa nada. hay una anécdota muy divertida, y es que en El Príncipe de Zamunda, ahora con el estreno de la segunda parte, que es un desastre y tal, pero durante el tiempo en el que se volvía a hablar mucho del Príncipe de Zamunda y tal, la actriz que hacía de la que iba a ser originalmente su esposa en El Príncipe de Zamunda y que él Ah, sí. repudia y, bueno, repudia no, le dice, mira, lo siento, yo no tal, y se va a Queens y encuentra a la protagonista. Bueno, pues esa actriz dice que a ella la discriminaron en el Príncipe de Zamundo por no ser lo suficientemente negra. Es decir, es que es como súper ridículo ya la cuestión, ¿no? Esto es como lo de Lelutier, de su piel era tan morena que en la tribu le llamaban el negro, ¿no? Es Pues, el negro. es decir, ella ya no sabiendo cómo victimizarse, porque claro, actuó en una película que es una película netamente negra, un peliculón, dicho sea de paso, El Príncipe de Zamunda, El que me primero es parece buenísimo. El fantástico. segundo no pude pasar de los 10 minutos. ¿Ah? El segundo no pude pasar de los 10 minutos, no vi más de 10 minutos. Pero el Sí, sí, primero me no, no, parece pero me refiero a buenísimo. la original, ¿no? Que es un peliculón y demás. Y como ahí no podía hablar de racismo, es decir, no podía hablar. Me dirás tú que... Pues dice que es que le hicieron... la ningunearon y tal por no ser lo suficientemente negra. Dices tú, bueno, entonces esto nunca acaba, ¿no? Esta victimización no tiene fin. Esto no Pero tiene yo sí fin. recuerdo, Ignacio, cuando yo vivía en Estados Unidos, que sí que había queja de... No solamente había quejas, sino que se metían con algunas personas por tener el tono más negro que el de los demás. Que sí, 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 no... Y de hecho, a nosotros en Estados Unidos nos parecen, porque hay mucha mezcla, y nos parecen todos iguales, ¿no? Todo es la misma. Pero dentro de África, la diversidad genética en la África subsahariana dentro de la África subsahariana es mayor que de un español, por ejemplo, con un chino.
Y se distinguen perfectamente. O sea, aunque a No, no, nosotros y puedan los decir, oye, es que este es conflictos. un negro y este es un chino y este es un español. Bueno, y el español a lo mejor, claro, para nosotros a lo mejor lo distinguimos de un alemán, pero entre ellos, por supuesto, se distinguen. Sí, sí, Y dicen, sí. oye, pues este tipo viene de Ghana, este no, este tiene cara de venir de... O Pero que tiene lo que el no puedes hacer, aspecto... lo que no puedes hacer es, por un lado, negar que pueda haber racismo entre los negros y de los negros hacia otras razas, y por otro, aferrarte a eso para denunciar algo. Es decir, aquí algo no casa, no cuadra. Es decir, o nos ponemos de acuerdo o no, pero lo que no vale es usar la carta esta del racismo cuando convenga, que es lo que pasa, ¿no? Y es en el juego en el que entra absolutamente todo el mundo. Bueno, es Oye, lo que hay. Ignacio, yo creo que estamos a punto. Sí, nos ha quedado un programa navideño un poco oscuro, pero bueno, también es época para reflexionar y para... Bueno, y que aparte de estas dos películas, hay que ver todos los años, aunque les recomendemos otras, todos los años hay que ver La Jungla 1 y Gremlins. Por Y supuesto, aparte luego las nuevas que vamos recomendando, pero esas dos son la base. son básicas, está claro. Pues bueno, Arturo, nuevamente Un desearte abrazo muy muy fuerte, feliz Ignacio. Navidad. Feliz Navidad a todos nuestros oyentes y hasta el año que viene ya, porque retomaremos ya en enero. Felicidades. Muchas gracias, Ignacio. Chao.